una gran diferencia. El primer versículo, para ir rápidamente a la palabra, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios está hablando aquí del pueblo gentil. Y no quiero entretenerme en eso. Pero el siguiente texto ya no habla del pueblo gentil. Está hablando de un objeto, el cual es el capítulo dedicado a ese objeto, llamado la cruz. Dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. Ahora no dice para avergonzar, ahora dice para deshacer lo que es. El Señor le da 3 calificativos a ese objeto. Los calificativos son lo menospreciado, lo vil y lo que no es. Me gustaría utilizar unos minutos para hablaros de la cruz. Creo que ese mensaje todavía está en vigor. No está caducado, está en vigencia. La cruz todavía sigue teniendo poder. Dice la Biblia que para unos la cruz es locura, para otros es tropezadero, pero dice la Biblia, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra poder en el original? Significa dinamus, dinamita. La cruz es dinamita, para dinamitar, para deshacer lo que es. El Señor ha tomado lo vil, lo menospreciado y lo que no es. El hombre, para hacer grandes cosas, necesita cosas extraordinarias. Y mi Señor, para hacer grandes cosas, necesita cosas viles, menospreciadas y cosas que no son. Cuando un hebreo escribía la palabra cruz, nunca podía escribirlo con la misma tinta que estuviera escribiendo palabras sagradas. Y por no cambiar de pluma, tenían que limpiarla y purificarla cuando escribían la palabra cruz, porque era un objeto vil, menospreciado y que no era nada. Era tan insignificante que se podía mencionar cualquier palabra, por deshonesta que fuese, pero nunca utilizar la palabra cruz. Lo ha tomado Dios. Toma lo vil, lo menospreciado y lo que no es. ¿Y qué hará el Señor? Ese objeto tan menospreciado lo ha dignificado tanto Dios con tocarlo, que ahora se coloca en las coronas de los reyes, en el pecho de muchas personas, en las cúspides de los palacios. Todo lo que toca Dios lo dignifica. Por lo tanto, que nadie se sienta menospreciado, que nadie piense que realmente Dios no puede hacer nada con él. Dios puede hacer algo contigo. Ha tomado lo vil, lo menospreciado y lo que no es, y el motivo y la causa era para deshacer lo que es. Yo he predicado un mensaje. Ese mensaje lo he predicado muchas veces. Dios tomó un arma
que tenía que tener 4 direcciones diferentes. La única arma que tenía 4 direcciones diferentes era la cruz. La cruz tiene altura, anchura, longitud y profundidad. Ustedes ya conocen la historia. Un hombre llamado Pilatos escribió aquel mensaje: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo escribió en 3 idiomas diferentes: en hebreo, en griego y en latín. Viendo esto, he tenido que comprobar que el arma que el Señor utilizó, porque no solamente les quiero hablar del arma, quiero hablarles de los sufrimientos. Seguidamente quiero hablarles de la victoria, del éxito, y seguidamente quiero hablarles de la entrada del campeón de los campeones en el reino de los cielos. Voy a tratar de abreviarlo. El arma que el Señor utilizó era la cruz. La persona que no ame la cruz nunca podrá tener victoria. La carroza del éxito de mi Señor no fue un púlpito, fue la cruz. Hay gente que ha triunfado en los púlpitos. Hay gente que ha triunfado en los lugares importantes. Jesucristo ha triunfado en la cruz. Dice la Biblia, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso el que no ama la cruz es capaz de llevarla hasta el Gólgota, pero no muere en ella, puesto que Simón llevó la cruz hasta el Gólgota, pero no murió en ella. Solamente los que aman la cruz mueren en ella. Y el éxito del verdadero cristianismo está en morir con Cristo para poder resucitar con Él. Jesús ha tomado este arma. Este arma tiene 3 partes visibles: la altura, la anchura y la longitud. Pero tiene una invisible. Esa parte invisible está incrustada dentro de la propia tierra. Pero aún dentro de la propia tierra, en esa parte invisible, tenía que realizar una tarea extraordinaria. Las 3 partes visibles, les voy a abreviar todo esto. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Un mensaje tan corto, pero ¿cómo es posible que estuviese escrito en 3 idiomas diferentes? Proféticamente, de alguna manera, este hombre escribió aquello en ignorancia, pero estaba escribiendo algo tremendo a los 3 reinos dominantes que había en la tierra. Hemos dicho, apreciados hermanos, que la cruz es poder. Y por lo tanto, si es poder, es dinamita. De ahí podemos entender que en el imperio, hermanos míos, que estaba gobernando en el reino de Daniel, en aquel reino, en aquel imperio, fueron, hermanos, seguidos de otros 3 imperios más. El primer reino era la cabeza de oro. El segundo reino era el pecho y los brazos de plata. El segundo reino era el vientre y los muslos de bronce. Y el último reino eran las piernas de hierro. 4 calidades de 4 imperios diferentes. Pero está escrito en la palabra que siendo tomada una piedra de aquella cantera y arremetiendo contra aquella gran impetuosa estatua, simplemente aquella piedra hizo desbaratarse los 4 imperios dominantes en la tierra: el oro, la plata, el bronce y el hierro. Golpeando sobre la estatua, cayó fulminada y quedó postrada ante el ímpetu y el poder de aquel rayo que salía no de una nube, sino un rayo que procedía del mismo trono y que arremetía contra los imperios gobernantes. 3 imperios eran visibles. Era el imperio, hermanos, hebreo. Era el imperio religioso. La religiosidad se había adueñado de la tierra, pero la cruz misma estaba golpeando al mundo religioso y devastándolo. Estaba destruyéndolos en su propio trono. Estaba desbancándolos en su propio lugar. Por eso, hermanos, confiesa y tiene que decir la Biblia, y estando como sumos sacerdotes Anás y Caifás,
la jerarquía máxima establecida en el Sanedrín, elegidos, hermanos míos, ya de descendencias pasadas, hombres con nombres reales y auténticos, habían ocupado, hermanos míos, como sumos sacerdotes aquellos momentos. Pero dice la Biblia que estando como sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Estaba desbancando el imperio del Sanedrín. A Dios no hay quien lo encajone, a Dios no hay quien lo domine, a Dios no lo puede abarcar una denominación, a Dios no lo puede abarcar una mente. Nuestro Dios, hermanos míos, ha arremetido contra todo imperio, se salta toda la autoridad, no respetando el Sanedrín ni el sacerdocio, y se salta la aristocracia y envía Dios la palabra a Juan en el desierto. Eso ha roto, hermanos míos, la mente de aquellos hombres. De ahí, apreciados hermanos, dice que también estaba escrito aquel lenguaje, aquel mensaje de la cruz, estaba escrito no solamente en hebreo, estaba escrito en griego. ¿Y saben lo que significa? Griego, Grecia tenía la lengua dominante de la tierra. Quien no hablaba griego era considerado como un bárbaro, como alguien ignorante, como alguien que no tenía conocimiento. Es por eso que el mensaje de la cruz estaba escrito en griego y alcanzaba, hermanos míos, al gran Areópago. Para poder predicar en el Areópago, Pablo no tuvo que utilizar a Jesucristo coronado de gloria. Le sobró, hermanos, porque en el lugar más humillante donde un hombre pudiera estar, en aquel púlpito de marfil que era el Areópago, donde las escaleras eran de crisólito, de mármol, de piedras preciosas, para subir al gran Areópago había que pasar por aquellas escaleras donde eran piedras preciosas y el púlpito era de marfil. Jamás se había predicado de algo tan insignificante, jamás se había hablado de algo que no tenía tanta importancia, y por supuesto un judío no podía mencionar la palabra cruz. Pero ahora ha tomado el púlpito un hombre tosco en palabra y comienza a predicar acerca de Jesucristo y a este crucificado. No lo predica sentado a la diestra del Dios Padre, lo predica simplemente en el lugar más humilde, porque mi Cristo en el lugar más humilde es más grande que todos los hombres sentados en los púlpitos más grandes, en los tronos más prominentes de la tierra. Aquel mensaje tan sencillo, por primera vez Dionisio el Areopagita escuchó hablar de Jesucristo y a este crucificado. Mi Cristo crucificado vale más que todos los que van caminando. Eso lo sabía María. María sabía que Jesucristo valía más muerto que todos los que estaban vivos. Por eso cuando María se levanta en la mañana, no va en busca de los vivos, va en busca de aquel ser que estaba con su cuerpo inerte, que estaba muerto. Pero María sabía. Yo le he hecho la pregunta a María y es como que me hubiese respondido: Miguel, he ido en busca del cuerpo de mi Cristo muerto, porque mi Cristo muerto vale más que todos los vivos de la tierra. ¡Gloria a Él! Mi Jesucristo no necesitaba humillarse. Él era humilde de corazón. En el lugar más humillante Jesucristo era adorado. En la cruz, hermanos míos, le tienen que reconocer y tienen que proclamar verdaderamente: este era Hijo de Dios. No porque termina en el palacio, no porque ha muerto en el trono, sino en el lugar más humillante de los seres humanos. Desde allí lo reconocen el Sanedrín. Se tienen que inclinar los gobernantes, se tienen que inclinar los soldados y tienen que proclamar verdaderamente: este era Hijo de Dios. Hubo un hombre llamado Sansón que en todas sus proezas, en todas sus hazañas, ciertamente muchas personas reconocieron que había un Dios que vivía en los cielos y que se apiadaba de los hombres. Pero cuando veo la gran proeza de Sansón, en el momento de su muerte, derribando aquellas columnas, en su propia muerte, dice la Biblia, que destruyó más enemigos el día de su muerte que a lo largo de toda su vida. Se ha quedado corto Sansón. En el día de su
muerte, apreciados hermanos. Mi Señor, ahí estaban los 4 imperios dominantes, pero tengo que decirles, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los griegos pensaban que ellos tenían todo el poder para poder percatarse de cualquier revelación, por fuerte, por terrible, por extraterrestre que fuera. Ellos habían preparado sus mentes para poder percatarse y recibir en la tierra la sabiduría más importante. Pero está escrito en la palabra que la primera oración de mi Señor fue: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Oh hermanos, allí estaba siendo derrotado el imperio de la sabiduría, el imperio de la religiosidad, pero allí estaba aquel mensaje escrito en aquel idioma extraordinario: hebreo, griego y latín. Aleluya. La lengua del latín era la lengua de Roma. Era la nación dominante sobre las naciones. Roma dominaba sobre 9 naciones diferentes. La extensión del poderío del gobierno de Roma se extendía sobre 9 naciones. Pero apreciados hermanos, para mí esto no tengo otra forma de expresarlo, y cuando lo recibí me impactó y se me ha quedado grabado en el corazón y en el alma. ¿Saben ustedes que quien rompe un precinto policial se ha saltado toda la autoridad de la policía? Cuando la policía ha precintado una puerta, cuando la policía ha precintado un coche, quien se atreva a romper el precinto se ha saltado toda la autoridad de la policía. ¿Saben lo que hizo Roma en el sepulcro del Señor? Poner el sello, el lacre de Roma, para que nadie se atreviese a romperlo. Y aún más puso guardas que custodiasen el cuerpo del Señor para que nadie se atreviese a poder abrir aquel lugar. Pero oh, hermanos, le sobraron las fuerzas y los reaños a los propios ángeles. Yo creo que no tuvieron ni tan siquiera que hacer fuerza. Con un pequeño soplo aquel lacre fue roto, aquella puerta fue abierta, y ahí, hermanos míos, el cuerpo de mi Señor. Yo creo, hermanos, que era un cuerpo, apreciados hermanos, el cual podía atravesar las paredes. No necesitaban que la fuerza de la puerta fuera quitada, pero ese era el testimonio para Roma. No ha sido nadie, no ha sido otra fortaleza, no ha sido otro reino, no ha sido otro imperio, ha sido alguien que domina en el cielo. Y Jehová gobierna en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Está dominando el Señor en ese imperio. Las 3 partes visibles de la cruz eran para abarcar a estos 3 reinos. Había un cuarto reino, y el cuarto reino, hermanos, era el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Estaba incrustado dentro de la tierra. No era una parte visible, pero ya conocen ustedes la historia. Dice la Biblia que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Tengo que decirles, hermanos, que hay personas que tienen mucho temor al demonio. Y yo tengo que decirles que hay demasiadas personas que tienen que estar constantemente: te reprendo, Satanás, te rechazo en el nombre de Jesús, te reprendo, demonio, te rechazo en el nombre de Cristo. Alguien me dijo: ¿tú sabes que las serpientes no pueden estar en los lugares altos? ¿Sabes que cuando la serpiente se eleva a un lugar alto, se le revientan las tráqueas y el oxígeno tan puro le llega a asfixiar de tal manera que la tráquea se le revienta y no aguanta? Porque la serpiente donde mejor respira es cuanto más polvo haya, cuanto más contaminado esté el ambiente. Sus tráqueas están preparadas para purificar todo lo que entra y respira mejor que nunca. Pero hay un lugar donde la serpiente no tiene alcance, y es en el lugar de la altura. Hoy tengo que proclamar: si deseas que los demonios no te molesten, elévate un poquito más y dejarás tanto de reprender al demonio
Y es el momento de que la iglesia golpee a las puertas del Hades. No es el momento de que las puertas del Hades golpeen a la iglesia. Es el momento de que tomes la valentía y el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado a toda serpiente y a todo escorpión los dos insectos que ellos pican a escondidas y en silencio. Esa es la señal satánica y diabólica. Cuando se inyecta el veneno del silencio, los comentarios y las cosas que hieren profundamente en el alma. Pero te ha dado Dios antídoto para que te recuperes, y está en la fuerza. Nos ha dado autoridad Dios sobre serpientes y sobre escorpiones, insectos que nos tienen valentía. No son cobardes, no arremeten con gallardía y con autoridad, son cobardes, inyectan el veneno y quieren que huir rápidamente. Pero tengo que decirles que la armadura del capítulo 6 del libro de Efesios nos cubre solamente el frente. Se habla del yelmo, se habla de la coraza, se habla del escudo, pero no se habla de lo que tenemos por detrás. ¡No! ¿Saben por qué? Porque hay alguien que está custodiando nuestras espaldas. Hay alguien que cuida, hermanos míos, para que todo comentario, para que toda obra de Satanás no se preocupen, no se hundan por los comentarios. Hay alguien que está en la defensa de ustedes. Por eso a mi Señor Jesucristo, cuando lo veían por delante en la entrada triunfal de Jerusalén, todos se inclinaban y lo alababan. Pero dice la Biblia, y los que venían detrás también le alababan, porque tan glorioso era por delante como aquellos que lo contemplaban por detrás. No tema la iglesia, no tema lo que viene detrás, no teman a los temores de la noche. Jesucristo es nuestro defensor. No ha puesto más que una espada para arremeter hacia adelante, pero no nos ha dado, hermanos, armas a la defensiva para los traicioneros, porque de los traicioneros se encarga Él. Esa era la clase de arma. 2 minutos para hablarles de los sufrimientos. Dice la palabra del Señor. Mirad, hermanos, lo tengo que decir aquí. La primera vez que se inclinaron ante José fue porque llevaba un anillo real y porque llevaba una carroza real. Hay gente para que se inclinen delante de él necesitan una carroza. Para que reconocieran el éxito y el triunfo de Esdras necesitó un púlpito y estar por encima de toda la gente. Pero para que triunfara mi Señor necesitaban hacer en una cuadra y era más grande que Herodes en el palacio. En los lugares más humildes y humillantes seguía resplandeciendo como el campeón y como el rey de los reyes. Les hablo del sufrimiento que no está descrito en los 4 evangelios, pero está descrito en el Salmo 22. Se especifica que los huesos se le descoyuntaron, que el corazón se le derritió como cera y las entrañas, y su vigor se secó, su lengua se pegó a su paladar, y horadaron sus pies y sus manos. Es el único texto en la Biblia que demuestra que horadaron, que traspasaron sus pies y sus manos. Ahí se habla, hermanos míos, de que perros le habían rodeado y fuertes toros de Basán. Yo no sé cuántas personas saben aquí que los toros de Basán no tenían cuernos. Los toros de Basán golpeaban con la fuerza y con el ímpetu de su cabeza, y al golpear no dejaban heridas, pero producían hemorragias. Los traidores que me rodearon a mi Señor no marcaban, no dejaban secuelas, señales de violencia, pero por dentro hacían desgarro. Así hay gente en nuestros medios
no hieren, pero que cuando arremeten son como fuertes toros de Basán, que producen hemorragias en la noche y no te dejan dormir en la noche. Y yo tengo que decirte, fuerte toro de Basán, no te ha llamado Dios a golpearlos, hermanos. Te ha llamado Dios a que traigas bálsamo para las heridas. ¡Que bendito sea el nombre del Señor! Allí estaban los perros que desgarraban, pero había toros de Basán que solamente producían hemorragias. Hay perros que ciertamente arrancan los trozos de tu carne, pero también hay toros que te producen hemorragias con las palabras que salen de su boca. Te ruego por la misericordia de Dios, te lo suplico por las ternuras de Cristo. Ha llegado el momento, hermanos, de que cada uno de nosotros defendamos la honradez de nuestros hermanos, de nuestra familia. Que nadie hable mal de mí delante de tu persona. Arremete contra él, córtale, dile que soy tu hermano, yo lo haré contigo. Vamos a defenderlos, no demos lugar al diablo. Gloria y un aplauso para él. Ya hay demasiadas personas dañadas. Bastantes tenemos con los demonios para que nos hagamos la guerra entre nosotros. Es la época del amor, es la época de la unidad, es la época de la armonía. Y yo reprendo la discordia en el nombre de Jesús. Yo reprendo la enemistad en el nombre de Cristo. Y yo reprendo la ira en el nombre de Jesús. Y yo reprendo los celos en el nombre de Cristo. Y reprendo toda contienda en el nombre de Jesús. Y proclamo victoria, 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 victoria. Los radios de una bicicleta, cada uno está en su lugar, respectivo lugar, pero todos dependen del centro. Hay algo que nos une a todos, aunque seamos de diferentes familias. Se está hablando de cosas y hoy lo quiero hablar como responsable de la zona. Se hablan de expulsar a gente de los cultos. Lo pido en el nombre de Cristo, que nadie se atreva a expulsar a nadie de un culto, a no ser, hermanos míos. Ahí está Dios, aquí está su santa palabra y aquí estamos sus ministros. Expúlsenlos de los barrios, de los pueblos. Échenlos de Barcelona, hagan lo que vean los ancianos. Pero la casa de Dios es la casa de la comunión, la casa de la santidad. Hay gente que se puede ver en el mercado, pero en el culto no se pueden ver. Y eso no vale. La casa de Dios es una casa de unidad, de armonía, de cariño, de comprensión. Si no quieres estar con esa persona en una boda, no estés, pero en la casa de Dios, deja que Dios tratará contigo. Y a los leones los convierte en corderos. Es el único que hace comer al león con el cordero, nuestro Dios. Isaías 53, dice la Biblia: fue desfigurado su parecer como raíz de tierra seca, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en el quebranto, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y como cordero fue llevado al matadero. Hermanos, son descripciones reales. El único padecer que tenía mi Señor era a una raíz de tierra seca. Dice la Biblia que dio sus mejillas a los que le mesaban la barba. ¿Saben lo que significa mesar? Mesar significa arrancar. Algunas personas han hablado de que esa película, La Pasión de Cristo, dicen que es muy sangrienta, que tiene mucha sangre. Hermanos, Mel Gibson, creo que es no es el que la hace, ¿verdad? Se ha quedado corto, no lo saben. Porque ahí no está visto de que a mi Cristo le arrancaron la barba a tirón. Y se la arrancaron a tirón. A trozos le arrancaron la barba.
Y les puedo decir que sus espaldas fueron aradas como grandes surcos de sangre. El látigo romano llevaba al final, hermanos míos, llevaba trozos de plomo, piedras vivas, y cuando golpeaban se incrustaban en la carne, y cuando tiraban hacia atrás, hermanos, se abrían, como dice la Biblia, como grandes surcos de sangre. Todo su ser era una pura llaga, herido y desechado entre los hombres, y en medio de todas las heridas, lo más repugnante que un hombre, ser humano, puede hacer era escupirle. Y a mi Cristo, hermanos, no retuvieron ni tan siquiera un aguacil, no retuvo los esputos de la bendita cara de mi Maestro. ¿Aún piensas que tiene que hacer algo más por ti, mi Señor? Él ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora te queda a ti y a mí hacer algo por Él. Alguien hacía definición de la gracia, y la definición que hizo este hombre de la gracia fue la siguiente. Hermanos, imagínense que yo tengo un hijo, y ese hijo lo ha llegado a matar entre mi hermano Jorge y mi hermano Marc. Lo han matado ellos dos. Y ahora que yo llegue y los perdone y les diga, yo no quiero que ellos paguen la muerte de mi propio hijo, yo no quiero que los condenen ni un solo momento, yo les perdono. Decía este hombre, ¿ustedes piensan que eso es una descripción de la gracia? Dice, qué corta se queda esa descripción. Lo que verdaderamente hizo Dios fue que a los que habían matado, despedazado y arrancado la piel a tiras, los que le habían dado una muerte tan terrible como aquella, no solamente los perdonó, sino la herencia que le pertenecía a su propio hijo, les hizo copartícipes a todos y les dijo, la herencia que tenía para mi hijito de mis entrañas, ahora la comparto con todos vosotros. Eso es una definición de la gracia de nuestro Dios. Te ama Dios más a ti que tú mismo a ti mismo. Esa es una parte del sufrimiento. Y les puedo decir, para rematar eso, que a cualquiera de los crucificados que los crucificaban de manos, de pies, y le ponían corona de espinas y les daban una muerte semejante, lo primero que tenían que hacerle, cuenta ese hombre llamado Séneca, que les tenían que cortar la lengua a todos los crucificados para que no maldijeran a aquellos soldados que le crucificaban, para que no juraran, para que no blasfemaran, para que no llenaran todo el ambiente de maldiciones. Les cortaban la lengua, pero sorprendentemente a mi Señor no le tuvieron que cortar la lengua, porque las palabras que hablaba, hermano, su primera palabra fue, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los mantuvo Dios en ignorancia. Esta fue la mayor revelación que yo recibí. Mira, ¿por qué les hablas por parábolas? Y dice el Señor, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, ni crean, ni se arrepientan, para que después Dios, yo los perdone y los sane. Digo, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué les hablas así por parábolas y todo lo que haces lo haces a escondidas? No dices a nadie que diga nada, les prohíbes de que hablen todo lo que tú has hecho. ¿Por qué? Ay, hermanos, los mantuvo en ignorancia, porque Israel, si lo que hizo, llevar al Señor a la cruz para crucificarlo, lo hubieran hecho con todo el conocimiento pleno. Oh, no había habido perdón, pero los tuvo en ignorancia, y por eso tiene que decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los mantuvo ignorantes en lo que hacían, y por eso en el camino de Maús se les abren los ojos, y por eso cuando aquel hombre que estaba en la cruz, aquel que le había traspasado con una lanza, no se dio cuenta hasta el final, oh, lo mantuvo en ignorancia. Bendito sea el que los mantuvo en ignorancia. ¿Saben por qué? Porque no quería Dios derramar su
hermanos, tenía retenida por siglos la ira que iba a ser derramada, porque todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios e íbamos a ser condenados. Pero ay, compañeros, hermanos, está escrito en la palabra, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo es que cargó en él? ¿En quién? En Jesucristo. Cargó el pecado de todos. Hermanos, era un juicio pendiente, era un juicio que se tenía que celebrar, y se estaba celebrando allí el juicio. Allí estaba el crucificado. Esa fue la sentencia. Satanás lo reclamó. La ira de Dios se derramó, hermanos míos, y por eso, apreciados hermanos, todos los pecados de la humanidad recayeron sobre él. Y yo, hermanos, descubrí un texto, el cual dice: los hijos pagarán el pecado de los padres. Y yo dije: pero ¿por qué ha sacado esa ley? No te entiendo. ¿Por qué los hijos se van a tener los dientes agrios, la dentera? Tendrán los hijos porque los padres comieron las uvas agrias. No hay quien te entienda, no hay quien te aguante. Los padres se comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Los padres hacen algo malo y los hijos lo pagan. No te entiendo por qué sacas esta ley, que los hijos pagarán el pecado de los padres. Pero cuando lo contemplé, dije: no hay quien te aguante. Sabes más que yo, un poquito más que yo sí que sabes. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Ignorante. ¿Sabes quién cometió el pecado? El padre que trajo el pecado a todos. ¿Cómo se llamaba? Adán. ¿Y sabes tú cómo se llamaba el descendiente de Adán? El único que se proclama y él mismo se califica el postrer Adán, y se llama hijo de hombre. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Nada, que era el padre el que había pecado y ahora había un hijo el que iba a pagar. Y ahí está pagando. No lo pagó Isaías, no lo pagó Jeremías, no lo tenía preparado. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía provisto el sacrificio de la cruz, ya tenía cordero preparado antes de crear nada. A Abraham le detuvo Dios el brazo: quieto, no lo mates. Pero el brazo del mismo Dios, no hubo nadie quien lo detuviera. Fue el propio Dios quien derramó su justicia sobre nuestro Señor. Un aplauso para él. Quiero hablarles de la victoria. Y aunque la tengáis, juro el que se marche de aquí. Amén. Escuchando entero. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice el Señor. Y entonces podrá saquear su casa. Dice otro texto: el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero viene otro más fuerte que él y lo vence. Le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Dice la Biblia, así está escrito en la palabra: y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Le quitó las armas en que confiaba, las llaves de la muerte se las quitó, la autoridad que él tenía se lo derrotó, lo desarmó, lo ató, de tal manera, hermanos,
que está escrito, si ustedes se dan cuenta, hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Son 4. Por eso la cruz tenía que ser 4. Por eso no hay 5 evangelios, ni hay 6, ni hay 3, hay 4. Por eso hay 4 calidades de tierra: los de junto al camino, los entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Mateo va dirigido a los judíos, Marcos va dirigido a los romanos, Lucas va dirigido a los griegos, y el 4º evangelio va dirigido al mundo espiritual. Es que qué bien sabe hacer las cosas nuestro Señor. Es que por eso resucita una niña, por eso resucita un joven, por eso resucita un Lázaro y por eso resucita Cristo. Son las 4 dimensiones. Es que la cruz, la vida cristiana se expande, se extiende sobre 4 dimensiones: altura, anchura, longitud y profundidad. Quizás te has desarrollado en un área de tu vida, pero aún te quedan otras 3. Quizás te has desarrollado en 3, pero todavía te queda una. Compañero, estamos en progresión, estamos en avance, estamos en crecimiento. El que ha comenzado en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ahora llega una parte muy bonita. Quiero que presten mucha atención. Cuando Dios me dio esto y vi esto, hermanos, me alebroné, me sorprendí. Quiero que presten mucha atención. Dice la palabra, 1 de Samuel, capítulo 17. Dice David contando su historia. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero mío, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. La primera intención que tenía David no era de matar leones ni matar osos, aunque los viera pasear alrededor. Pero cuando le tomaba un cordero de su manada, arriesgaba su propia vida. Yo he leído la biografía de Jacob cuando dice a su suegro: pero suegro de mi alma, si tú sabes que el calor del día me consumía y el frío de la noche, a mí se me congelaban los huesos. Nunca te he traído un cordero descuartizado por las fieras. Lo que me robaban las fieras lo pagaba yo. Qué buen pastor era. Pero qué corto se quedó. Cuando aparece David, hermanos, aparece un hombre responsable defendiendo a sus ovejas. Lo tiene que ver Dios y tiene que decir: si esto hace por defender un cordero, ¿qué no hará si yo le dejo para que cuide parte de mi pueblo? Solo a las personas responsables en lo poco, Dios les dará lo mucho. Y aquí aparece, hermanos, dice: si venía un oso o un león y lo tomaba, entonces salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Dice la Biblia: hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. El primer golpe que le daba David al oso o al león era para que soltara de las fauces al cordero o a la oveja. Y ahora dice David: pero si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Libro de Génesis, capítulo 3. El Señor dice: esta simiente te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el carcañal. La simiente de la serpiente le herirá en el carcañal. Es que las serpientes no pueden morder más arriba, porque viven muy abajo. Los que te hieran no dejes que nunca te toquen la rodilla, que siempre sean en los pies. Cuida tu corazón, que nadie te lo dañe. Que de tus espaldas estás cubierto.
Te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el carcañal. Anoten esto, hermanos, para mí ha sido un descubrimiento tremendo. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Presten atención. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice: he aquí la bestia. Sus pies como de oso, el mismo animal que atacaba al rebaño de David. Su boca como de león, el mismo animal que atacaba al rebaño de David. Y ahora dice: y su cabeza como herida de muerte. Algunos ya lo han cantado. Es que el golpe que le dio Jesucristo a Satanás, a la bestia en la cruz, fue en la cabeza, en el gobierno, para que no se levantara, con el fin de que soltara la oveja que se había llevado cautiva. Y cuando él se revuelva contra el propio Cristo, dice la palabra del Señor, el cual matará con el espíritu de su boca. Le quedan 4 días, lo ha dejado moribundo, se está tambaleando. Está herido de muerte. Cuando el tigre viejo, decía alguien, presiente su muerte, se hace más fiero y muere peleando. Es lo que le pasa a Satanás, que tiene la herida en la cabeza. Lo hirió para que soltara el cordero y por fin lo consiguió. Por eso está escrito en la palabra del Señor: he venido a buscar, a salvar lo que se había perdido. Yo soy el buen pastor. Y hubo un cordero que se quedó atrás, pero aquí lo traigo en los brazos. Es la recuperación de lo que se perdió. Es entonces que está herida la cabeza como de muerte, pero más tarde el Señor lo matará con el espíritu de su boca, porque se revuelve contra él y entrará en guerra con Jesucristo. Es el mismo fin el que le espera. Pero ahora hablamos de la entrada triunfal de nuestro Señor. Capítulo 24, el capítulo 21, el capítulo 22 del libro de los Salmos habla del sufrimiento de Cristo. El capítulo 23 habla del pastoreo de Cristo. Y el capítulo 24 habla de la entrada triunfal, donde dice: abríos o puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Cuando está entrando el Rey de Gloria, esta es la entrada, dice la Biblia, hermanos míos, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y muchos ángeles, dice, su número era millones de millones, con arpas, copas y cánticos, y decían: digno eres, 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 porque tú has vencido. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno. Pero ahora le dice un ángel: no llores. El león ha vencido para abrir el libro. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, antes de decir esto, he oído predicar el otro día y no sabía apenas lo que decía. Estaban predicando en brasileño, pero esta es la escena más potente que yo he visto en un mensaje.
la entrada triunfal del Señor. Eran millones de ángeles que le estaban esperando 33 años sin estar en su lugar. 33. En la tierra, entre los seres humanos y maltratados. Decía este hombre, cuando lo ve entrar al campeón de campeones, lo ve entrar por las puertas de la victoria, le pregunta, ¿qué te han hecho el Padre? ¿Qué te han hecho el Padrecito, hijo mío? Te he dejado con ellos un poco y mira lo que te han hecho. Oh. Perdóname, moro, ponte en pie, por favor, un momento. Y ahora entra el Hijo. Y se abraza al Padre y le tiene que decir, Padre, 33 años sin verte, Padre. Deseo verte, pero no temas, Padrecito, mira lo que a mí me han hecho. Mira el pueblo que he ganado, es mi esposa. No temas, Padre. Lo he conseguido, es mi esposa. Y estaba en pie un cordero, y dice Juan, estaba como inmolado. Y yo le pregunté a Juan, ¿por qué dices como inmolado y no dices que había un cordero inmolado? ¿Por qué no dices que había un cordero inmolado? Y dices, un cordero como inmolado. Un cordero inmolado es un cordero sacrificado. Pero ¿por qué dices tú como inmolado, Miguel? Porque le veo las heridas. Es que sigue teniendo las heridas de la inmolación, Miguel. Y todo cordero inmolado, sacrificado, tiene que estar extenuado, tiene que estar ahí, tirado en el suelo. Pero es que no lo veo en el suelo, Miguel. Es que está de pie. ¿Cómo terminarás tu sufrimiento? Frustrado, tirado. Termina de pie, campeón. Tengas heridas, nuestro líder, nuestro imitador, nuestro compañero, nuestro Señor, el digno de ser imitado, sigue estando de pie, sigue estando de pie, sigue estando de pie. Por eso en la cruz no muere como alguien extenuado, por eso en la cruz no muere como alguien rendido, y tiene que morir diciendo, y clamó a gran voz, diciendo, Padre, consumado es. Él está con nosotros, campeones. Pónganse en pie, por favor. Quiero un aplauso para el campeón.